Si el Señor me dio talento y yo lo estoy usando para mi vanagloria, Gloria vacía. eso no es el propósito del Señor, ¿no? Perfecto. Si encuentro que el Señor me ha dado ciertos talentos o dones y encuentro, o el Señor me va mostrando de diferentes maneras. En mi caso, uso gente, uso personas cercanas para hablar a mi vida y a mi corazón. Pero el Señor te puede hablar de diferentes maneras, a través de predicadores, a través de la palabra mismo, a través de películas, a través de música, ¿no? Tantas cosas puede utilizar el Señor. Nosotros, los seres humanos, hay tres preguntas existenciales básicas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a ¿Y a dónde dónde voy? voy? ¿No? Totalmente de acuerdo. Y cuando somos cristianos, yo creo que esas necesidades básicas las tenemos resueltas, ¿sí? Pero para mí no alcanzaba con estar sentado en una iglesia. Ok. Para mí no alcanzaba con estar eh, escuchando simplemente, ¿no? Como un feligrés más, digamos, ¿no? Vivir con propósito o simplemente existir. ¿Puede el hombre encontrar su dirección estando lejos de Dios, estando lejos de su Creador? El día de hoy vamos a investigar qué es lo que Dios ha preparado para nuestras vidas. Soy Byron Loja y este es un episodio más de nuestro podcast Legado de Fe. Además, nosotros podemos mirar cómo en países como Dinamarca, siendo o estando catalogados como los más importantes, donde tienen un estándar de felicidad sus ciudadanos muy altos, sus habitantes tienen la tasa de suicidio más alta también. Entonces no solamente yo puedo encontrar felicidad a mi criterio, debo encontrar propósito dentro de los planes que tiene mi Creador. El día de hoy tenemos a un invitado especial. Él es padre, esposo, pastor y ha accedido para que nosotros podamos venir, visitarle y contarnos un poco más sobre su vida. Leandro, bienvenido. ¿Puedes hacer una pequeña introducción donde las personas puedan conocerte un poco más? Hola Byron, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, claro. Bueno, soy argentino, ya vivo casi 13 años aquí en el Ecuador. Soy ingeniero de profesión y pastor también de profesión. Papá de dos hermosas niñas, esposo de una hermosa mujer ecuatoriana. Entonces por eso estamos en estas tierras también, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que tú estés aquí en Ecuador y te haya traído un propósito mayor, como es ese propósito que Dios tiene para tu vida. A veces nosotros buscamos propósito en muchas cosas. En la vida estamos buscando fama, fortuna, estamos buscando en carrera profesional, en carrera técnica, en cualquier tipo de situación. Nosotros como seres humanos buscamos un propósito. Pero al final del día nosotros podemos ver que las personas que más éxito secular o más éxito como lo vende el sistema en el que nosotros vivimos, esas personas terminan de una forma muy penosa, se podría decir. Terminan con pastillas tranquilizantes, terminan suicidándose, porque seguramente sigue faltando algo. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿se puede encontrar propósito en todas estas cosas estando lejos de Dios, estando lejos de nuestro Creador? Leandro, ¿qué era lo que más deseabas tú en tu juventud? Para la vida, para ti. Cuéntanos. A ver, desde que era niño, como todo buen argentino, lo que primero deseaba era ser futbolista. Jugaba al fútbol y fue mi primera gran pasión. Luego eso tal vez fue cambiando por los estudios, ser ingeniero, estudiar ingeniería, la tecnología siempre me apasionó. Logré ser ingeniero, trabajé una buena parte de mi vida adulta
Y luego el Señor fue llamando y volviendo a llamarme a su servicio, a esa vocación del pastorado, ¿no? Una consulta, ¿tú naciste en un hogar cristiano? Yo nací en un hogar cristiano, lo cual eso no me hacía cristiano de nacimiento, ¿no? Hasta que yo realmente tomé la decisión de aceptar al Señor como mi Señor y mi Salvador, ahí yo puedo decir que sí era cristiano. Ok, entonces podemos decir en resumen, como parte uno, que la parte que tú más deseabas o anhelabas era como tú acabas de decir, porque bueno, en Argentina todo el mundo, el fútbol es una de las pasiones más importantes. Tú deseabas eso. Yo deseaba jugar al fútbol, sí, con mucha pasión y muchas veces incluso, y ahí fueron donde se empezaron a dar los primeros conflictos, ¿no? De lo que mi carne, ¿no? Y la voluntad de Dios o el llamado del Señor, ¿no? Cuando tal vez tocaba jugar los fines de semana, que generalmente, ¿no? Pero a veces cuando no se cruzaba o no había conflictos con la iglesia o con las actividades, ¿no? Formales de la iglesia, ahí no había problema. Pero cuando ya hubo ese conflicto, como que, bueno, ahí se generó y había ese conflicto de, bueno, ¿qué es primero, no? ¿Qué es primero? Perfecto. En esta parte podemos, la audiencia nos va a mirar y va a decir, bueno, ahora es pastor, pero quiso ser futbolista. ¿En qué momento tú decidiste o crees que te direccionaste más para las cosas de Dios? Sí, ya cuando llegué aquí al Ecuador, digamos, vine con el propósito, eso fue después de un tiempo de estar un poquito alejado de la iglesia, y un poquito mi relación con el Señor se había enfriado y quise retomar, digamos, el haber conocido a quien es hoy mi esposa, de alguna manera me trajo de nuevo a los caminos del Señor y, y tuve esa necesidad interna, ¿no? Que en su momento no sabía cómo explicarlo, ¿no? Hoy yo entiendo y lo puedo decir que era el Señor llamándome a su ministerio, porque no es nuestro ministerio. Y claro, comencé a servir en la iglesia y como, siempre como antes, ¿no? Que por ahí podía haber servido, como que diciendo, bueno, hasta acá está bien, estoy cumpliendo. Eh, pero el Señor, a través de otras personas que por ahí podían ver la pasión con la cual hacía las cosas para el Señor, me fueron poniendo con mayor responsabilidad cada vez más. Y a veces yo al principio no entendía y yo decía, ¿por qué? ¿Qué es esto? Y a veces oraba, ¿no? Y conversaba con el Señor ¿no? Y estaba ahí como esa escena con Jesucristo. ¿Y seré yo, Señor? Perfecto, seré yo. Tú estás ahora en Ecuador, pero tal vez tú pasaste por muchos países de Ujú, Latinoamérica. Puedes hacer un pequeño resumen, porque ujú, claro, tú estás aquí, ya estás ahora ya más cerca del propósito de Dios, sabemos porque Dios te ha acompañado, te ha respaldado, y porque la palabra de Dios dice que yo no puedo decir que el Señor está conmigo, sino las obras de ujú, cada persona, los frutos, dice en la ujú. Biblia, los frutos de cada persona son los que respaldan, porque de nada me sirve a mí pasar por todos los lugares, tener un rótulo aquí y decir yo soy cristiano, el Señor está conmigo, pero si no hay frutos. Vemos que en tu caso hay frutos que respaldan todo este propósito, pero tal vez hay muchas personas que se pueden sentir identificadas contigo y Ujú. sé que tú, como estábamos conversando tras cámaras, pasaste por algunos países. Brevemente, ¿qué fue lo que te hizo, lo que más recuerdas de cada uno de estos países hasta que llegaste acá a Ecuador? Sí, nunca le pidas que sea breve un argentino, pero Está eh, bien. mira, yo trabajaba en una empresa, una multinacional de telecomunicaciones, soy ingeniero, como te dije, de profesión, y sin dar marcas ni nada, pero esa profesión me llevó de Argentina a Perú en el año 2011. Viví 2 años en Perú. En Perú conozco a Cris, quien es mi esposa, que ella es ecuatoriana, y ella también trabajaba en la misma empresa y nos encontramos ahí trabajando los dos en la misma compañía en Perú. Bueno, ahí nació una amistad primero, luego nació una relación y en un momento determinado, ya después de haber tenido un tiempo,
en relación con Chris, Chris me dice, bueno, me regreso a Ecuador. Y claro, algunas situaciones familiares fuertes que estaba viviendo le hacía tomar Es decir, esa tú decisión. empezaste a salir con Chris en Perú. Ajá, sí, sí. Perfecto. Y claro, ahí incluso hasta me enojé con el Señor, porque yo decía, bueno, Señor, me estás dando tal vez alguien que puede llegar a ser mi esposa. Cris ya era cristiana, había estado asistiendo a la iglesia aquí en Ecuador y, y bueno, oré, eh, conversé con el Señor viendo y yo me hice esa pregunta, ¿no? Que tal vez muchos tienen que hacerse. ¿Será esta la esposa con la cual quiero envejecer? Y sí me veía, o sea, sí, sin caer o sin temor a hacer cursi, pero sí me veía con ella. Tuve una conversación luego con ella y claro, ahí fue donde eh, tomamos la decisión, bueno, ella ya había tomado la decisión, pero tomamos la decisión en conjunto de que yo le acompañe aquí al Ecuador. Ahí podemos tomar un tip entonces las personas. Si Ujú. es que solamente estoy saliendo con alguien, pero no me veo envejeciendo con esa persona, no es del propósito. Tú Exacto. ya te veías. Exacto. Y también es el plan que cada uno pueda llegar a tener, ¿no? O tal vez a veces ni siquiera nos hacemos esas preguntas, ¿no? ¿Cómo quiero crear a mis hijos? ¿Qué tipo de familia quiero tener? Si quiero o no quiero, porque muchos jóvenes no quieren tener hijos, se casan, pero tienen esos perrijos, ¿no? O no quieren casarse. O directamente ni se No casan, quieren claro, casarse. exacto. Eh, bueno, llego acá al Ecuador y lo que primero hago es buscar una iglesia. Llegamos a la iglesia, empezamos a servir y como te digo, Tú ¿no? estabas en Perú. ¿Cómo llegas a que Ecuador también te piden un cambio en esta No, compañía? ahí me tocó renunciar al trabajo donde estaba y venir acá y buscar trabajo, ¿no? Podemos decir entonces que lo que más deseabas ya estando en Perú, con una posición de tu trabajo, estabas bien, Con años de con años experiencia de y experiencia, de antigüedad y tu todo. carrera y todo, Ajá. entonces lo que ahí más deseabas ya no era tanto tal vez algo para ti solo, sino ya estabas buscando algún sueño o el sueño que Dios puso dentro de ti Ujú, era tener tu familia. tal Entonces cual. lo que más deseabas tú aquí en Perú es ya tu familia. Sí, durante muchos años yo anhelé ser papá, ¿no? Y claro, obviamente para ser papá necesitaba tener una esposa y una esposa que tenga los mismos o comparta los mismos valores tal vez cristianos que yo tenía, ¿no? Eh, Eso por ahí resumiendo el por qué tal vez yo vine acá al Ecuador. Eso es muy difícil actualmente encontrar, ¿no? Porque hay muchos jóvenes, sabemos muchos jóvenes cristianos o jóvenes que estamos esperando esa promesa, pero ellos deben sentirse o debemos sentirnos tal vez como que el Señor se está olvidando, Mm. pero a ti vemos que no, porque te mostró ya a tu esposa en Perú. ¿Qué hiciste durante todos estos años de espera? ¿Cuánto esperaste? ¿Siempre estuviste esperando? Claro, esperando, buscando, equivocándome, o sea, fue Saliste todo con un otras camino. personas que, Ajá. Ujú. perfecto, eso es válido porque mientras más equivocaciones tengamos, el Señor va puliendo nuestro carácter, ahí va Ujú. puliendo nuestra resistencia. Perfecto. Bueno, de ahí llegaste acá a Ecuador. Llegamos, para obviamente buscar trabajo, empezamos a trabajar los dos y al mismo tiempo buscar iglesia. Llegamos y fue una diosidencia, digo yo, porque en un viaje a la playa con amigos nos dijeron, ¿por qué no vienes a esta iglesia? Eh, Como dicen acá, ¿no? Es súper chévere, es lindo, no sé qué. Llegamos y nos sentimos súper cómodos, al poco tiempo empezamos a servir y como te digo, cada vez me fui involucrando cada vez más en el servicio, primero como voluntario, ¿no? Y después de un tiempo yo veía que no era suficiente, ¿no? Y como que el Señor, fui diácono de la iglesia, yo me acuerdo cuando el pastor Solís en su momento me propuso para que fuera candidato, ¿no? A ser diácono de la iglesia, para mí me pareció una responsabilidad súper grande. No llevaba mucho tiempo en la iglesia, bueno, la iglesia había pasado por varias situaciones, pero bueno, terminamos dejando en manos del Señor y fue el Señor el que propuso en todo caso y en obediencia. eh, Nos hicimos cargo, digamos, de esa labor que nos estaba dando el Señor. Llegué a ser tesorero también De la de la iglesia. iglesia, siendo diácono. Eh, y claro, yo comencé con los jóvenes, con los jóvenes adultos, profesionales,
sin incluso saber demasiado de prédica, de homilética, y vi que era necesario mejorar. Yo siempre he sido un eterno aprendiz, estudiante, me gusta saber diferentes cosas y el Señor va poniendo inquietudes y ahí fue por el año 2017 que comencé el seminario, ¿no? Porque entendía que en conversación con mi pastor en ese momento, que era necesario, ¿no? Formarse y sobre todo respondiendo a ese llamado, que yo veía que el Señor nos estaba poniendo cada vez más, y digo nos estaba poniendo porque claro, es la familia, cuando sirve el varón en este caso, la familia también está sirviendo de alguna manera y está apoyando, es importantísimo que la familia apoye en ese sentido, si no, nada podemos hacer. Dijiste ahí algo muy importante. Es necesario prepararse y sobre todo en las cosas del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero el oír Ujú. la palabra La de palabra Dios. de Y Dios. a veces yo también mucho he preguntado o me he preguntado y he preguntado a personas también, pero ¿por qué? Porque si yo quiero mejorar en algo, como tú dijiste, quiero servir en la iglesia y quiero ayudar a los jóvenes, no puedo dar lo que no tengo. Ujú. Entonces tú te empezaste a preparar. Algo que dijiste y seguramente alguien se quedó con la pregunta es, tú dijiste, ¿por qué nada era suficiente? ¿Por qué nada era suficiente hasta ahí? Ujú. Porque en teoría ya estabas acá, estabas con lo que soñaste, ya estabas en el lugar que estabas, Dios te había puesto y seguramente muchas personas, inclusive todos, yo me incluyo, nos preguntamos y decimos, ¿por qué nada es suficiente? ¿Por Ujú. qué todavía falta algo? Mira, el Señor siempre ha sido bueno conmigo. Aun cuando yo tal vez estaba probablemente en desobediencia, no haciendo caso de ese llamado. Claro, el Señor me había provisto de un buen trabajo aquí en Ecuador, me había provisto también de una buena mujer, pero Pero como, no era suficiente. claro, siempre había algo más. Mira, nosotros los seres humanos, hay tres preguntas existenciales básicas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a ¿Y a dónde dónde voy? voy? ¿No? Totalmente de acuerdo. Y cuando somos cristianos, yo creo que esas necesidades básicas las tenemos resueltas, ¿sí? Pero para mí no alcanzaba con estar sentado en una iglesia. Ok. Para mí no alcanzaba con estar eh, escuchando simplemente, ¿no? Como un feligrés más, digamos, ¿no? Yo sentía y veía y como te digo, a veces el Señor me habla mucho y me ha hablado a lo largo de mi vida mucho a través de personas cercanas, ¿no? Personas cercanas, personas más maduras emocionalmente y espiritualmente, donde venían y me decían, no, yo te veo a vos sirviendo en tal cosa, yo te veo ayudando a los jóvenes en tal otra cosa, y así, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y claro, como dice el dicho, ¿no? Cuando viene uno y te dice que sos burro, bueno, vienen dos o tres, te dicen sos burro, pero ya te vienen 20 y te dicen que sos burro, empieza a rebuznar porque... Claro, porque hay algo ahí, ¿no? Y mira, mira qué interesante, ¿no? Puedo captar. Tú ya estabas en todo esto muy, muy entregado, muy comprometido, se puede decir, pero hay alguien que todavía te estaba haciendo bulla y Ujú, seguramente era Dios. Te estaba diciendo, hey, puedes estar completo humanamente, puedes estar bien, puedes estar con provisión, puedes estar con todo lo que tú quieres a tu nivel o a tu pensamiento humano, nuestro ujú, pensamiento humano. Pero ahí vemos que habían señales de personas que te rodeaban y seguramente estaban siendo impulsadas por Dios para decirte, hey, por ahí no. Y ujú, sumado a lo que tú dices, nada era suficiente. Y seguramente muchas personas saben que están completos, puede ser económicamente, están completos profesionalmente, pero llegan a un punto de la vida donde dicen, no es suficiente. No hay nada que me llene porque tengo todo y me hace falta algo. En esa situación se encontraba Leandro. ujú. Pero ahí hay un tip que nos acabas de dar, una idea, un consejo. Dios va a usar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que nos puedan guiar un poco más. Ujú, ¿Por qué? Porque es importante saber que Dios
Dios no nos va a obligar, porque Dios nos No. hizo con libre albedrío. Porque a veces muchas personas dicen, no, pero es que yo voy a esperar, el Señor no se va a bajar y te va a decir, Byron, tienes que hacer esto, Leandro no se va a bajar, no le va a decir, Julián, haz esto. El Señor deja libre albedrío a cada una de las personas, si no, Él estaría interviniendo en ese libre albedrío. Listo, de ahí De ahí, bueno, comenzó dijiste, bueno, el si tantos camino. me dicen que Ajá. estoy... Dije, bueno, tengo que estar mejor preparado, ¿no? O sea, yo creo que las cosas para el Señor siempre tenemos que buscar la excelencia, que no es el perfeccionismo, porque ninguno de nosotros vamos a llegar a ser perfectos, ¿no? Y a veces el perfeccionismo lo buscamos por nuestro propio ego. En cambio, la excelencia es es una ofrenda al Señor. Es entregarle la excelencia, o sea, hoy. Y tal vez yo hace 10 años predicaba para mí en ese momento en un nivel de excelencia, pero lo que el Señor permitía con mi nivel de madurez espiritual y los conocimientos, las herramientas que tenía en ese momento era lo máximo que podía llegar, ¿no? Y tal vez hoy tengo o estoy equipado con otras herramientas, gracias a todo lo que por ahí puedo haber estudiado, lo que puedo haber aprendido en el seminario, ¿no? Que te da herramientas justamente para estudiar la palabra, para preparar mejor las prédicas, los sermones, ¿no? Para poder investigar y no repetir tal vez palabras que por ahí podemos haber escuchado de otros, ¿no? Una pregunta, ¿qué les dirías a todos los jóvenes, a todas las personas que tal vez nos siguen o que están viendo este podcast por primera vez? ¿Qué les dirías rápidamente para que puedan persistir en este camino de prepararse, para poder compartir la palabra de Dios a Ujú. los demás? Que Porque busquen primero la palabra, la Biblia, busquen leer la Biblia, eh, tomar tiempo y, y a solas con el Señor para poder conocer la palabra de Dios, conocer, o sea, y a veces tomamos la Biblia como mero conocimiento, pero en la Biblia, al pasar tiempo con la Biblia, conocemos el carácter de Cristo. amén. Entonces yo no puedo hablar de alguien, no puedo hablar de Byron si yo no paso tiempo con Byron, ¿no? Porque, a ver, y un ejemplo súper gráfico, a mí muchas veces por ahí me han preguntado, ¿y le conoces a Messi? ¿No? Porque Porque tú eres claro, de Argentina. argentino, debe ser el argentino más conocido del mundo hoy en día, y yo digo, no. Pero ¿cómo? ¿Qué vamos? Si todo el Si mundo tú le eres de conocemos. No, es Argentina. que no, nunca he hablado con Messi, nunca he conversado. No sé qué miedos tiene, no sé cuáles son sus anhelos. O sea, más allá de Le conoces de lo. nombre. Sí, más allá de lo excelente jugador de fútbol que es. Pero no tengo. Y claro, el tema es a veces el conocer a Dios o conocer de Dios. Porque cuando vamos a la iglesia y escuchamos las prédicas, podemos escuchar o ver podcasts como estos, pero si no tenemos una relación personal con el Señor, no conocemos a No Dios. sé. No sirve inclusive que yo diga voy a ver muchos podcasts y decir soy cristiano, o más que decir soy cristiano, Dios está conmigo, Ujú. porque tal vez yo solamente estoy viendo por remordimiento, pero realmente no tengo una relación con el Señor. Pueden ser muchas cosas que te muevan a conocer o a ver. A veces hay mucha gente, no cristianos, que conocen la Biblia mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque son personas, son intelectuales y es gente que por ahí le gusta conocer y conocer de diferentes temas. Pero el conocer de la Biblia y conocerte la Biblia de memoria no te No hace te hace cristiano. persona. Y es más, la Biblia mismo te dice, ¿no? Que el conocimiento envanece el corazón, ¿no? Cuando no tiene un propósito ese conocer. ¿Para qué conozco la Biblia? ¿Para decir cuánto yo conozco la Biblia? Para mostrarme superior a los Exacto. demás. O para dar de ese conocimiento, de ese amor, de esa palabra de vida a los demás que no la conocen. Incluso esta parte es bíblica, ¿no? Porque dice árbol que da fruto Ujú. será podado para que dé aún más fruto, ¿no? Pero árbol que no da fruto será cortado. Será desechado. Entonces, Exacto. a veces nosotros, lo que acabas de decir me viene a la mente es, yo debo ser un multiplicador. Y así funciona en todo. Ujú. A veces yo digo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero si con lo que tengo no lo hago, ¿qué me dice que el que obtenga más lo voy a hacer? La Biblia dice, el que es fiel en lo poco,
Dios En lo lo mucho lo pondrá pondré. en lo mucho. Ujú. Entonces vemos cómo Dios te fue preparando para que tú puedas compartir todo ese conocimiento y de tu relación con el Señor para que más generaciones puedan venir a Cristo, porque tú has estado, Amén. te hemos seguido, tú has estado como presidente nacional de grupos de jóvenes que buscan más del Señor. Y mira, Dios te estaba preparando, ¿para qué? Para que tu propósito se cumpla. Sentías ese vacío, sentías esa parte donde dices no me encuentro, pero era porque Dios te estaba moviendo hacia un propósito mayor. ¿Y en qué momento, ya después de que tú nos cuentas todo esto, en qué momento tú ya vas como encajando en ese propósito? Claro, porque ni siquiera es cuando comienzo el seminario. Cuando comienzo el seminario es como para prepararme mejor, ¿no? Y yo al principio pensaba y sentía más bien y conversaba con el Señor y, y hasta me sentía cómodo con los jóvenes, con las nuevas generaciones. Yo fui profesor también por mi profesión de ingeniero y a mí siempre me gustó estar con la juventud, con los chicos. Creo que también el Señor, y parte de ese llamado es porque el Señor ha puesto esa vocación de maestro en mí. Y, pero poco a poco empecé a sentir otras cargas, ¿no? Otras preocupaciones en otras áreas de la iglesia, ¿no? Que ya no era solamente los jóvenes, ¿no? Y, y también el conocer y el ir preparándome en el seminario, e ir conociendo otras cosas, ir conociendo otras realidades y viendo otras necesidades, incluso no solamente en mi iglesia local, sino en la iglesia en general y en el reino, ¿no? El Señor me empezó a dar también una visión de reino, ¿no? Que no solamente estamos para servir en mi iglesia local, en mi metro cuadrado, sino que también podemos dar de lo poquito que por ahí el Señor nos va dando a muchos otros más que podemos compartir. Como por ejemplo esto, ¿no? Esto seguramente hay un montón de personas que no pertenecen a nuestra iglesia local o a nuestra denominación, por así Ok. decirlo, ¿no? Y gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios porque más personas puedan ver y puedan identificarse contigo, Ujú. tal vez conmigo, que tú estando ya en este momento donde tenías todo, pero el Señor te iba mostrando que tú tenías más cargas. ¿Y en qué momento decides tú renunciar o apartarte un poco más ya de la vida, Ujú. se puede decir secular, Ujú. necesaria, ¿no? Porque tampoco podemos apoyar a que nadie trabaje, sino más bien en qué momento tú decides entregarle más cosas o más tus dones al Señor y decir, Ujú. bueno, voy a poner como en un stand-by o eso se dio solo. Justo antes de pandemia, mira, justo antes de pandemia tuve la oportunidad de diferentes actividades, tuve un negocio propio y demás, y veía que por ahí no era, y, y ahí es donde tomo la decisión, justo antes de pandemia, y claro, y viene la pandemia después, ¿no? Porque dije, uy, ¿será que hice bien? Porque tomo la decisión de decir, bueno, no, me dedico a estudiar, me dedico a las labores que ya el Señor había encomendado o había puesto en mis manos dentro de la iglesia local, y de golpe cambia la realidad, no solo para mí, sino que cambió la realidad del mundo, Para ¿no? O sea, todos, totalmente de acuerdo. y claro, yo en ese momento digo, ¿será que hice bien, no? ¿Qué sé yo? Pero después dije, bueno, el Señor creo que fue hablando a mi corazón y bueno, esto que acabamos de decir, no fue una realidad que solamente me cambió a mí, sino que cambió A todos. a todo el planeta. Nunca antes habíamos vivido algo tan fuerte. Eh, y creo que ahí también me dio la oportunidad de enfocarme en los estudios. El tiempo de pandemia para mí, de alguna manera, fue un poco una bendición porque también pude aprovechar cuando mucha gente por ahí tal vez en pandemia no sabía qué hacer, encerrado en la casa. Yo tuve la oportunidad de seguir estudiando encerrado en casa a través de la tecnología, del Zoom, ¿no? De poder seguir asistiendo a clases, seguir y todavía más, conocer por ahí otras realidades del país, ¿no? Que estudiando aquí en Quito hubiera sido imposible, ¿no? Imposible. Poder conocer mismos siervos que estaban sirviendo en el oriente, en la costa, en diferentes lugares, y mismo acá en la sierra o en la ciudad de Quito, ¿no? Para mí, sí, la pandemia fue un punto de inflexión, como para mucha gente,
Y ahí fue donde dije, definitivamente aquí está mi llamado, el Señor me está confirmando de alguna manera personalmente a mí. Obviamente no creo que el Señor haya declarado una pandemia para mostrarme esto a mí, no me creo tan importante, a pesar de ser argentino, pero, pero sí, Había una frase que decían cuando Francisco estuvo de el papa, Papa. decían que Dios es de Argentina, Ajá. ¿recuerdas? Pero decían algo más relacionado, no sé si con Brasil, pero Dios es de Argentina. Creo que cuando tenían algo pasó, pero decían, sí, bien es cierto, Brasil es esto, pero el Dios es de Argentina. Claro, de haber sido por lo del panecillo que tenía ahí en Río de Exactamente. Janeiro, sí. Sí, Claro que en un momento estaba Messi, estaba Maradona, estaba el Papa, hasta exactamente. teníamos una reina que es argentina, la reina de Holanda es argentina, o sea, Exactamente. tantas cosas. Pero bueno, Bueno, entonces podemos aquí rápidamente resumir. El Señor te fue mostrando el camino para que tú te dediques más a las cosas de Dios y muchas ujú, personas pueden estar en la misma situación y deben elegir el camino del Señor. Algo que puede ser muy importante y tal vez muy controversial y la provisión, ujú. porque claro, mucha gente dice yo quiero hacer lo que hizo Leandro, pero ¿cómo doy ese paso? Porque también necesito la provisión. Claro, en mi caso, bueno, mi esposa siempre trabajó, como te digo, mi esposa también es profesional y nosotros vimos la mano del Señor y también fue de alguna manera una confirmación. Porque claro, cuando yo le digo a mi esposa voy a dejar todo, voy a estudiar en el seminario y voy a dejar de trabajar, claro, y Y ahora quién va a pagar las cuentas, ¿no? claro, Y vimos un poco, bueno, oramos mucho con mi esposa, pero vimos una respuesta casi inmediata, te digo, cómo el Señor fue supliendo esa provisión a través de la vida y el trabajo de mi esposa. Y amén. cómo el Señor fue multiplicando, ¿no? La provisión a través del trabajo de mi esposa. O sea, a la final, esa era una manera tal vez de confirmar también, de que nosotros pudimos ver la confirmación de que se estaba cumpliendo el propósito que el Señor tenía para mi vida. eh, en la provisión. No digo que ese sea el camino de todos, ¿no? O sea, y también, y tal vez ahí a los que están viendo, no digo que la voluntad de Dios todos tengan que ser pastores, ¿no? El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros ahí donde el Señor nos pone. Lo importante es siempre buscar ese propósito, buscar y también escuchar a las personas que tenemos alrededor, ¿no? Porque a veces estamos y hoy vivimos en una sociedad donde todo es rápido, todo es inmediato. Hoy los jóvenes cambian de carrera, cambian de profesión a cada rato. Y así mismo vemos cómo los jóvenes que están comenzando ahora su carrera profesional cambian, enseguida se sienten incómodos o algo y cambian de carrera o cambian de lugar de trabajo. No me gusta, no me tratan bien, no sé qué, y cambian. Y tal vez sin pensar, y ahora pensando aquellas personas que son cristianos, ¿no? Son hijos de Dios, que el Señor te puso, el trabajo que tienes, no lo tienes porque sos lindo, porque sos el más inteligente, Es del Señor. es porque el Señor te lo dio. El Señor es el que Y provee. exacto. Y si el Señor te puso en ese lugar de trabajo, es porque el Señor tiene un propósito para que vos estés en ese lugar. Se puede cumplir lo que dice el Señor. Busca primero el reino de Ujú. Dios y su justicia y todo lo demás Porque muchas veces será nosotros añadido. oramos incluso. O sea, sobre todo yo recuerdo cuando era estudiante y había que salir a buscar trabajo, o recién graduado más bien. Bueno, yo gracias y tuve la bendición, gracias a Dios tuve la bendición de empezar a trabajar en esta compañía que te dije, aún cuando todavía era estudiante. Yo ingresé como pasante y luego después ya cuando me gradué y fue profesional, fui contratado como profesional, pero tal vez no tuve esa experiencia, ¿no? De ir a buscar, golpear puertas y demás. Pero a veces yo sé de gente y de jóvenes que están golpeando puertas y oran, ¿no? Señor, dame este trabajo, sí, sí. Y de golpe el Señor les da ese trabajo y porque tuvieron una mala cara,
al mes o a los 2 meses dejaron el trabajo, ¿no? Yo a veces converso y ¿cómo te va? No, ya dejé. Y sabes que esto concuerda, recuerdas que hace un momento antes de que estuviésemos aquí en el podcast, Ujú, había algo bueno que estábamos conversando tras cámaras y dijimos, ¿no? Eso tendríamos que decirles a las demás personas. ujú, A veces Dios nos da algo, pero con ese algo, por más grande o pequeño que sean nuestros ojos, debemos cuidarle. Y ujú. ahí coincidimos en que debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Ajá, ¿Recuerdas? también. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a cada uno una asignación. Y si yo quiero servirle a Dios, ¿qué debo cuidar? El templo El del templo del Espíritu Espíritu Santo. Santo. ¿Qué debo hacer para eso? Pues debo hacer ejercicio, Ujú. cuidarme y saber que si yo cuido, estoy siendo recíproco con lo que Dios me dio. Perfecto, ha sido un gusto el día de hoy poder conversar contigo, Leandro. Sabemos que muchas personas te conocen, te siguen en redes. ¿Por qué? Porque tú, como mencioné hace un momento, él fue presidente de un movimiento de jóvenes que buscan el reino del Señor. Y el día de hoy también hemos podido ser testigos cómo Dios ha venido plasmando su plan en tu vida. Pero a la final, quien tomó la decisión final fuiste tú. Ujú. No es que Dios vino y te dijo, te tomó de la mano y te dijo, tienes que hacer esto, esto. Tú fuiste siguiendo esas personas que Dios puso en tu caminar para que puedan darte como luces y que puedas cumplir ese propósito. Para terminar, ¿qué les dirías a todas esas personas que todavía dicen, nada es suficiente para mi vida? ¿Cómo consigo ese propósito? ¿Qué consejo les darías a esos jóvenes para terminar? Vos separar en dos tipos, Por supuesto. aquellos dos tipos de personas, ¿no? No dos tipos. Sí. Eh, aquellos que no conocen al Señor, ¿no? Y que tal vez nos están viendo, busca al Señor, entrega primero tu corazón al Señor, que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. La palabra dice que desde antes de que naciéramos, el Señor ya nos veía a los ojos en el vientre de nuestras madres, ¿no? Y lo primerito es busca al Señor y ese es el primer paso, ¿no? Que se te va a abrir un mundo diferente y una vida diferente. Y, y para aquellos que ya son hijos de Dios y que están en esa lucha de que, bueno, ya soy cristiano, ¿no? Ya, esas tres preguntas, ¿no? ¿Quién soy? Soy hijo de Dios. ¿De dónde vengo? Dios es mi creador. ¿Y a dónde voy? A Donde la el Señor eternidad con nuestro nuevamente, Padre, ¿no? Ahí totalmente. tenemos esa... pero tenemos que vivir el mientras tanto. Y cuál es mi propósito en este mientras tanto, en esta corta vida que tenemos frente a la eternidad que tenemos delante con nuestro Creador? El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y el Señor nos ha dotado a cada uno de nosotros De con dones dones, y talentos y talentos asignaciones. para que los pongamos al servicio del reino para bendición y sobre todo para la gloria de Dios. O sea, si el Señor me dio talento y yo lo estoy usando para mi vanagloria, Gloria vacía. eso no es el propósito del Señor, ¿no? Perfecto. Si encuentro que el Señor me ha dado ciertos talentos o dones y encuentro, o el Señor me va mostrando de diferentes maneras. En mi caso, uso personas cercanas para hablar a mi vida y a mi corazón. Pero el Señor te puede hablar de diferentes maneras, a través de predicadores, a través de la palabra mismo, a través de películas, a través de música, ¿no? Tantas cosas puede utilizar el Señor. Usó una burra el Señor, ¿no? Así que eh, pon en oración, escucha, busca personas maduras, Que más te puedan maduras que guiar. uno, que te puedan guiar, y mucha oración y mucha rodilla al piso para buscar ese propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Más allá de lo que nosotros a veces podemos y por qué mucha gente, como vos decías al principio, nombrabas Dinamarca, creo, mucha gente, claro, se deprime y demás, Sí. es porque puedes tener todo el oro del mundo, pero si no encontrás el propósito, te vas a sentir vacío. No hay nada más lindo y más motivador, porque eso te motiva, a pesar de que siempre hay bajones, ¿no? Pero te motiva a seguir adelante, es saber que estás haciendo lo que el Señor te mandó. Saber que estás haciendo lo que el Señor te mandó. Esperamos que el día de hoy hayamos
estado dentro de ese propósito. Yo voy a resumir rapidísimo lo que tú dijiste y tú me vas a decir bien, paso o no paso. Donde quiera que el Señor me ponga, debo hacer las cosas con excelencia. Con excelencia como las hiciste tú. Estuviste en el trabajo, diste lo mejor. Viniste a Perú, diste lo mejor. Te pusiste a estudiar, diste lo mejor. Debo estar haciendo las cosas con excelencia y estar listo, porque en cualquier momento el Señor te incluye dentro de sus planes para conectarte con su propósito. Y no necesitas ser perfecto. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas alzar la mano y decir: aquí estoy, Señor, ayúdame a cumplir con tu propósito. Para despedirnos, podrías orar por las personas que miran este podcast, por las personas que siguen este canal. Y bueno, en una siguiente ocasión, en un siguiente episodio más, nos vamos a ver. Gracias por todas las personas que comentan y que miran este podcast. Eso nos va a ayudar para que nosotros podamos cada día mejorar. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. Si es de Dios, se verá por sus frutos. Si el Señor quiere que sigamos aquí, seguirán más personas viendo este podcast y siguiendo todos los consejos que nos dan personas grandes en el Señor, maduras en la fe como Leandro, que nos acompañan dentro de cada uno de nuestros episodios. Yo soy Byron Loja y Leandro. ¿Puedes guiarnos en la oración, Leandro, por favor? Gracias, papá. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la vida de Byron. Gracias por todo este ministerio que tú has levantado, que tú has puesto esa inquietud y esa carga, Señor, de llevar la palabra del Señor a través de las redes, Señor. Bendice, Señor. Prospera, Señor. Multiplica para que más personas puedan conocerte a través de este medio, a través de esta herramienta, Señor. Dejamos en tus manos, Señor, todas estas personas que tal vez no te conocen y que puedan estar viendo en este momento este video, Señor, que tú les estés hablando en este momento a sus corazones y que ellos puedan conocer de tu palabra y sobre todo de tu amor y de tu gracia, Señor. Gracias nuevamente por este tiempo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén.